Hola compañeros, el peso es la suma de todos los compartimentos corporales y es un marcador indirecto de la masa proteica y de la reserva de energía. Para interpretar el peso y la altura se utilizan las tablas de referencia como el índice de masa corporal, pero el peso ideal no es fácil de establecer ya que hay muchos factores implicados. Además, podría plantearse un peso ideal en función de la salud, la estética, el rendimiento, etc., por lo que podríamos determinar que el peso ideal es aquel que dé lugar a una salud óptima y a un riesgo mínimo de enfermedad. Aún así, existen formas de calcular un peso ideal teórico, el cual es utilizado como referencia y como objetivo a alcanzar para las personas diagnosticadas con sobrepeso o con delgadez. Para calcular este peso utilizaremos la fórmula del índice de masa corporal, la cual consiste en dividir el peso de la persona en kilos entre la altura en metros elevada al cuadrado. Al realizar este cálculo se considera que el peso normal se encuentra entre los valores de 18,5 y 25 kilogramos partido metros al cuadrado. Por lo tanto, el peso ideal se encontraría en un valor intermedio a estos, es decir, se considera que el índice de masa corporal ideal es de 22 kilogramos partido metros al cuadrado. Sabiendo esto, podemos utilizar la fórmula del índice de masa corporal para despejar la incógnita del peso, dando como resultado la fórmula para calcular el peso ideal, que sería el peso ideal en kilogramos es igual a 22, que sería nuestro índice de masa corporal ideal, multiplicado por nuestra estatura en metros al cuadrado. Al resolver esto, obtenemos cuál sería el peso ideal de una persona de esta estatura. Con este dato se haría la aproximación de cuánto peso debería perder una persona con sobrepeso de forma ideal y cuánto peso debería recuperar una persona diagnosticada en delgadez. Pero como puedes suponer, hay muchos otros factores como el tamaño de los órganos, la densidad ósea y demás que afectan al estado físico real de cada uno en ese supuesto peso ideal, por lo que resulta un dato poco preciso, aunque sí puede ser útil como guía y según nos aproximemos valoraremos el estado a través de otros métodos. El cálculo de este peso ideal nos ayuda especialmente a calcular el llamado peso corregido. En general, para determinar cuántos kilos se deben perder en personas con obesidad, es recomendable plantear objetivos moderados. Estos pacientes tienen un índice de masa corporal de 30 o superior y por lo tanto muchos kilos de grasa sobrante que les llevará bastante tiempo perder. Es en estos casos tan drásticos cuando utilizamos el peso corregido para determinar ese peso más moderado que estableceremos como nuestro objetivo y para evitar subestimar la cantidad de masa magra de esa persona, que aunque tiene un gran exceso de grasa, también tendrá inevitablemente una cantidad de masa magra mayor para soportar dicho exceso de peso y no nos interesa establecer un plan que reduzca también ese peso magro metabólicamente activo. Así, una vez hemos calculado el peso ideal, podremos aplicar la fórmula del peso corregido, que consiste en que el peso corregido es igual al peso ideal en kilogramos más 0,25, que es el porcentaje del exceso de peso que se considera que es metabólicamente activo, multiplicado por la resta entre el peso real en kilogramos menos el peso ideal. Así obtendremos el peso corregido en kilogramos, el cual utilizaremos para establecer sus necesidades energéticas y de macronutrientes durante el proceso de pérdida de grasa. Para poner un ejemplo, imaginemos un hombre con sobrepeso que mide 170 centímetros y pesa 106 kilos. Su índice de masa corporal es de 31,2, por lo que sufre de sobrepeso tipo 1. Para plantear su dieta necesitamos calcular el peso corregido, pero primero necesitamos conocer su peso ideal. Entonces, conociendo la fórmula del peso ideal, obtenemos un peso ideal de 74,8 gramos para esta persona. Continuamos con la fórmula del peso corregido, con la cual, sustituyendo los datos y resolviendo la fórmula, obtenemos un peso corregido de 81,6 kilos como objetivo principal para esta persona, aunque estableceríamos pequeños objetivos intermedios a lo largo del proceso. Aunque no son los cálculos más precisos, el peso ideal y el peso corregido pueden servir como orientación aproximada sobre el peso que nos permitiría un estado de salud óptimo, la máxima calidad de vida y la máxima esperanza de vida, aunque esto es muy relativo y depende de muchos otros factores, por lo que es necesario evaluar el estado de la persona a través de otros métodos e indicadores como la actividad física, y tratando de que se encuentre dentro del margen de peso normal de entre 18,5 y 25 del índice de masa corporal, a excepción de los atletas con una gran masa muscular. Si se disponen de otros métodos para calcular el porcentaje de grasa corporal, serán preferibles a este sistema que, de todos modos, tiene su utilidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha resultado curioso o te ha gustado, suscríbete al canal donde encontrarás mucho contenido útil e interesante. También puedes dejarme tu comentario, compartir el vídeo y seguirme en mis redes sociales.
Un abrazo y nos vemos, compañeros.